Bienvenidos una semana más a Bilbo Sport Básquet, la actualidad del básquet de Vizcaya a través de Telebilbao. Pero no solamente hablamos del básquet en el terreno deportivo. Los que siguen nuestro programa son ya 4 años, esta es la 4ª temporada, todos los lunes aquí presentes entre los meses de octubre, septiembre y mayo, junio, depende también un poco pues la marcha del Bilbao Básquet, pues estamos todos los lunes y martes acompañándoles a través de la pequeña pantalla. Y como decimos, los contenidos son muy variados, lo mismo podemos tener a los aitas de chavales que se van a presentar o van a representar a Euskadi con la selección mini o infantil, como la semana pasada, como puede ser el propio presidente del Bilbao Básquet o jugadores de diversos equipos, clubes representativos de Vizcaya. O por qué no, pues también como en su momento tuvimos a Julio Calleja, una persona experta en todo lo relacionado con el rendimiento, alto rendimiento de jugadores, de personas, en este caso de jugadores de baloncesto, pero desde el punto de vista fisiológico, cómo se puede físicamente hacer que una persona, que un jugador dé más de sí mismo. Pero muchas veces no solamente hablamos del cuerpo humano, de lo físico, sino también de lo mental. Qué importante es la psicología a veces para ese tipo de cosas, para saber hasta dónde puede llegar, por ejemplo, un jugador de básquet o de cualquier otro deporte. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este programa. Con centrodelta.com, bueno, esa es la página web donde van a encontrar ese centro de psicología. Y con nosotros tenemos a 2 representantes de ese centro, aquí en Vizcaya. Luis de la Herrán, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Richard. Gracias por la invitación. Bueno, pues no hay de qué. Además tenemos cosas muy interesantes, hablaremos de ello, a través de las redes sociales hemos comentado el neurofeedback, biofeedback, cosas que a lo mejor nos pillen un poco lejanas, pero que creo entendido que a nivel de, vamos a decir, deportistas de alto nivel de rendimiento, de élite, lo utilizan, y queremos saber también un poco cómo se pueden utilizar a nivel de pie de calle, a ver si eso se puede hacer o no. Son cosas para mejorar, como decíamos, mentalmente, para concentrarse. Eso es. Pero Luis, iremos entrando en detalles. Son sistemas que vienen mostrando una eficacia científica demostrada, que es decir, no nos lo inventamos. Lo que pasa que viene a ser un entrenamiento, o sea, tenemos que entrenar al cerebro en ponerse en posición de control, posición de autocontrol, posición de focalización de atención hacia lo que queremos conseguir, que es el rendimiento en el deporte. Bueno, pues aparte de con Luis, vamos a hablar también en esta primera parte del programa con Estíbaliz Lancho, otra representante también, en este caso, de este centro de psicología. Hola, muy buenas tardes, Estíbaliz. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues no hay de qué, para eso estamos, para que nos comentéis un poco esas cosas relacionadas con el básquet. Bueno, al final la psicología, Estíbaliz, está presente un poco en todos los frentes, en la educación y, como no, también en el deporte, en este caso en el básquet. No nos damos cuenta, pero puede ser muy interesante de cara, pues, a veces una relación, familia, con hijos, etcétera, que están jugando, que quieren que vayan prosperando, mejorando, y que a veces pues hay momentos de frustraciones, también de ilusiones, pero momentos que los adultos, con respecto a nuestros hijos, a lo mejor no podemos tratar, no sabemos. Y vosotros sois especialistas también un poco en todos esos frentes, en gestionar, ¿no?, esas emociones, efectivamente, ¿no? Cómo influye, cómo el padre maneja, lo que transmite el padre en esas situaciones, ¿no? En un partido, como decías, a nivel de los chavales que están jugando, cómo reaccionan los padres en esas situaciones, ¿no? Desde las gradas, chillando, animando. Esa agresividad que hay presente, normalmente, que aunque el baloncesto se caracteriza, a veces dicen, no como otros deportes, en esa agresividad, pero está presente también, ¿no? A veces no solamente a nivel profesional, después recordaremos un poco ciertas imágenes que han pasado por todas las televisiones, con aquella trifulca entre, pues, por ejemplo, jugadores del Bilbao Básquet y del Laboral Cucha, por poner un ejemplo. Bueno, vamos a seguir hablando, Estíbaliz. Yo lo primero es que vosotros, como psicólogos, porque claro, entendéis un poco del tema este de la psicología, pero ¿qué opinión os merece el baloncesto para vosotros? ¿Cómo definiríais el baloncesto, Luis? Pues mira, el baloncesto es una de las, bueno, de las pocas no, porque hay unas cuantas, pero es una actividad de deporte en grupo en el que tenemos que tener un nivel de concentración y rendimiento bastante elevado. Quiero decir, es una actividad, yo creo que se califica casi anaerobia, porque tenemos que correr rápidamente, hacer un tipo de ejercicios muy rápidos y ser muy certero, y afinar mucho, ¿vale? Mucho más quizá que igual en otros deportes. Entonces, tenemos un deporte de equipo en el que sabemos que tenemos que rendir y tenemos que controlar nuestro físico, pero también controlar nuestras emociones. Y las emociones, al final, ¿qué son? Son aquello que sentimos y aquello que nuestro cuerpo experimenta en situaciones de tensión, ¿vale? Cuando vamos perdiendo, cuando quedan 5 minutos, cuando nos han pitado una personal que es injusta, cuando nos han empujado y no nos han pitado algo que tal, en ese momento nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestros sentimientos tienen que ser controlados por nosotros. No vale que nos descontrolemos y que perdamos los papeles, porque entonces no rendimos y no hacemos un bien al equipo. Entonces es muy importante que en el deporte del baloncesto seamos capaces de ver
cómo estamos gestionando, cómo nos controlamos, cómo estamos manejando, aparte del nivel físico, las expectativas que tenemos. Por ejemplo, es muy importante trabajar con con los jugadores, y eso se puede hacer desde la consulta del psicólogo. ¿Qué es lo que esperas de un partido? ¿Qué es lo que te pides a ti mismo y qué es lo que te estás encontrando? Nosotros hablamos muchas veces de las 3 ex, ¿vale? De las experiencias, de las expectativas y de las exigencias. Las exigencias son lo que yo me pido a mí mismo, ¿vale? Yo tengo que rendir, tengo que marcar no sé cuántos rebotes, tengo que coger tal, tengo que marcar 3 triples porque el otro día marqué 2. Las exigencias es lo que yo me exijo, lo que me pido a mí mismo. Eso tiene que estar nivelado de alguna manera en el mismo sitio que ponemos lo que yo espero de los demás o que espero que pase en mi equipo, en mi grupo, ¿vale? Si yo percibo que 2 son muy malos y yo soy el mejor con diferencia, ahí voy a tener una discrepancia y no voy a jugar bien en equipo. Y luego tengo que compatibilizar eso, tengo que marcarle coherencia con lo que realmente me encuentro, con lo que está pasando en el campo, con lo que está diciendo el árbitro, con lo que me encuentro en el equipo de enfrente, con la presión de las gradas. Entonces yo cuando pongo eso más o menos todo en el mismo sitio, las experiencias lo que vivo, las exigencias lo que me pido a mí mismo y lo que le estoy pidiendo a los demás, las expectativas, realmente estoy teniendo un buen rendimiento a nivel psicológico y emocional, ¿vale? Hay otras variables como por ejemplo el control del estrés, que es muy interesante. Una persona se estresa cuando realmente está percibiendo, está dándose cuenta de que tiene que responder más allá de lo que puede. Entonces tenemos que calibrar hasta dónde podemos para poder responder hasta ahí y ya está. Por eso suele ser un mal enfoque en el baloncesto concretamente decir, bueno, en este último cuarto tenemos que jugar, tenemos que rendir el 200% porque tenemos que compensar. Espérate, que igual no llego. Espera, que igual estoy calculando mal. No tengo que calcular sobre mis capacidades y probablemente ponerme objetivos sobre mis logros, no sobre el resultado específico, ¿vale? Muy importante tener en cuenta también si el jugador de baloncesto se toma el partido como si fuera un objetivo en sí mismo de ganar o como un proceso de voy a ver si voy jugando, voy a ver si doy buenos pases, si controlo, si miro al rival, si bloqueo, si tal. Entonces es muy importante que nos centremos sobre todo en el proceso, no en el resultado, ¿vale? Y que sepamos que cuando uno juega bien muchas veces, cuando uno controla, cuando uno pasa, cuando uno está atento, cuando uno pide, cuando uno respeta, van llegando los resultados sí o sí. Es imposible que no lleguen, ¿vale? Puedes tener un pelotazo de un día, una suerte, que tires desde la línea del medio y metas 3 seguidos, pero vamos, yo creo que eso en los de Globetrotters, estos que hacen el NBA, ¿no? La verdad es que es como muy denso el tema, es decir, en principio el deporte como tal, como se ve en la pantalla o se ve en la cancha, el baloncesto parece sencillo. Más sencillo de lo Pasa, que estás tira, contando. vas para atrás, vas para adelante y ya está. Fíjate, un elemento muy importante que tienen que tener todos los jugadores de baloncesto claro son un elemento que trabajamos mucho en las consultas de psicólogo, que es las autoinstrucciones. Autoinstrucciones son las frases que me estoy diciendo yo a mí mismo cuando estoy haciendo algo. Ahora, por ejemplo, al hablar contigo me estoy diciendo, bueno, voy a ver si no suelto mucho rollo para que hable también este. Sí, Entonces, que no he dicho a la vez, cuando estamos haciendo algo, tenemos un lenguaje interno, ¿vale? Los deportistas de élite y los que no son de élite también tienen un hándicap, es decir, yo ahora lo estoy haciendo pero en una situación de tensión relativa, pero cuando estoy corriendo, cuando me quedan 5 minutos, esas frases que me digo a mí mismo son más intensas y más descontroladas. Para eso tenemos que gestionar muy bien nuestra tranquilidad y nuestra ansiedad, dejarla en un nivel controlado. No tenemos que ir tranquilos al campo, pero no tenemos que ir tan atacados como para no sentir los golpes, ¿vale? Cuando el cuerpo se estresa físicamente, se concentra en una actividad y deja de sentir algunas cosas, ¿vale? Y luego las siente, es decir, en un último parte del partido, cuando te dan un buen golpetazo y te tiran y tal, y te has lesionado, es posible que puedas acabar el partido porque estás concentrado en pasar, en ganar, en rendir, pero luego al de media hora, cuando descansas, te duchas y tal, te das cuenta de que te duele un montón, ¿vale? El cuerpo se ha focalizado en la actividad y lo da todo. Ahí tenemos que tener cuidado, para no rompernos, para calibrar un poco hasta dónde llegamos y dónde no. Y ahí el entrenador tiene que estar al loro. Claro, y ahí yo me pregunto, bueno, pues no sé si Estíbaliz en este caso, con el permiso también de Luis, Sí. Pues Estíbaliz, hay diferencias, por ejemplo, entre el género masculino y femenino, para todo esto de que está hablando Luis, entre el baloncesto amateur y el profesional, por ejemplo, ¿todo esto es válido tanto para unos frentes como para otros, para hombres o mujeres, o cada uno también es un mundo? Hombre, yo creo que cada uno es un mundo, ya no se trata solo de hombres y de mujeres. Niños o niñas. O niños o niñas, efectivamente. Lo que sí que es verdad en el baloncesto, por ejemplo, que quería aportar yo aquí, es que es un juego de equipo. Por lo tanto, es necesaria la empatía, la asertividad, porque no estás jugando tú solo, todo lo que comentaba Luis, en la parte más individual. Si lo llevas a cabo, el éxito... bueno, va a estar ahí, pero a nivel de equipo hay otras variables que no están de manera
de manera individual, entonces es importante. El sexo, pues bueno, sí que puede haber alguna diferencia, ¿no? Las mujeres, los hombres, cada uno tolera de manera diferente el estrés o la ansiedad, pero bueno, todo es entrenable, como en el deporte, ¿no? La capacidad física es importante, pero la mental y la psicológica es lo que te lleva a ganar. Tú fíjate, Richard, sí. Cuando pasamos en la consulta cuestionarios de evaluación de estrés y ansiedad, no a deportistas, sino a gente que no tiene por qué hacer deporte, los baremos que utilizamos para poblaciones de mujeres y hombres son distintos, y las mujeres siempre toleran más el dolor. Es decir, si tú y yo como hombre decimos, oye, yo me agobio del 1 al 10 un 5, dijimos, pues un 5 es mucho para nosotros, pero la mujer dice un 7 y es el equivalente al 5 de los hombres. El umbral es más alto. El umbral es más alto, es decir, la mujer aguanta más el sufrimiento, de alguna manera, ¿vale? Y entre tú y yo, o sea, es que si no, no existiría la raza humana, porque a ver quién más se pone a parir. Eso es un mérito que hay que dejarlo ahí. Bueno, pues hablamos de gestión emocional, padres e hijos, todo ello relacionado con el básquet, también a nivel de competición y escolar, porque también eso también supongo que es un poco diferente. Por ejemplo, expectativas, ilusiones que a veces hay, ¿no? Depositan los padres en los hijos en ese equipo, en los propios hijos. Ya hablando un poco de gente menuda, que en eso sois bastante expertos, ¿no? Pero el tema también de fracasos, frustraciones, cómo se trabajan las actitudes positivas, motivaciones para hacer que ese fracaso, por ejemplo, que pueda parecer realmente no lo sea, a posteriori. Presiones, como bien decía Luis, ambientales, competitividad. Es que son muchísimas cosas a tratar. Yo me imagino que eso desde casa no sé si se hace o no se hace bien a veces, cuando los propios padres, ¿no? Claro. Mira, todos los padres tenemos una labor muy importante de educativa, eso por definición, ¿vale? Entonces, cuando estamos en un deporte que puede ser más o menos aficionado, pero bueno, en determinadas categorías ya la afición roza un poquito ya lo semiprofesional, o por lo menos da la sensación de que somos aquí la pera. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado los padres y las madres de cómo ponemos al chaval en cuestión la obligatoriedad o la exigencia de tener que sacar el partido. Yo he visto muchos padres que cuando acaban un partido de baloncesto les preguntan a los hijos, o tíos incluso, ¿no? ¿Qué habéis hecho? La primera pregunta es ¿qué habéis hecho? Es decir, preguntan por el resultado. Yo creo que ahí ya empezamos a fallar. Tenemos que preguntar por el proceso. Bueno, ¿qué tal has jugado? ¿Te han sacado minutos? ¿No? ¿Has dado buenos pases? ¿Has defendido? Y luego, aparte, ya me contarás si has ganado. Incluso a diferentes edades, ¿no? ¿Qué tal te lo has pasado? O sea, niños que juegan con 6, 7 años, al final el objetivo es hacer deporte, pasárselo bien y disfrutar con ello, ¿no? Depende también el objetivo de cada padre y de las condiciones físicas que cada uno tenga. Entonces, como es imposible, como es matemáticamente imposible ganar siempre, tenemos que educar para la frustración y tenemos que frustrar a los niños si no se frustran. Por ejemplo, yo creo que no le hacemos ningún bien a un chaval que lleva toda la temporada siendo el pichichi del baloncesto, el que más canastas mete, no le hacemos ningún favor cuando de repente empieza a fallar. Es decir, es bueno que fallen y deberíamos propiciar que fallen y deberíamos prepararle antes para que fallen. Es decir, vamos a jugar contra los mejores. Con la liga tal te toca contra fulano de tal. ¡Oh, pues eso es malo! Pues sí, perderemos. Sí, perderemos. ¿Y por qué es bueno perder? En otra equivalencia, en otro orden de cosas, en Silicon Valley, el sitio donde se gestó Google y tal y cual, te enseñan a perder. Y cuando un proyecto fracasa, decimos, vale, ¿ya lo tiramos toda la borda? No, aprendemos de los fracasos. Aquí en nuestra sociedad, en nuestra cultura, no se tiende tanto a eso. Se tiende más a, bueno, si has fracasado, pues no vales nada, lo importante es el éxito. Edison, cuando inventó la bombilla, le dijeron, bueno, entonces usted ha inventado una manera de poner la bombilla. Dijo, no, yo he inventado 999 maneras de cómo no se hace una bombilla, porque a la 1000 me salió. Entonces es importante tener eso en la cabeza, ir antes de los partidos y decir a los chavales, bueno, vamos a jugar, vamos a darlo todo. Tú vas a dar hasta donde tú puedes, porque tampoco hay que ser ilusos. Es decir, tenemos un chaval con unas capacidades a nivel mental, emocional, psicológico, se puede entrenar, se puede preparar, pero cada uno da lo que da. No podemos hacer que todo sea un pago a sol, ¿vale? Entonces, tenemos que saber que hasta ahí llegas y ya está. Te has divertido, has hecho un deporte y probablemente no vas a vivir de eso. Rebajar esas expectativas y luego, si subimos de ahí, pues mira, nos congratularemos, pues mira qué bien, pero tenemos que situarnos en un nivel un poco adecuado, ¿vale? Si, por ejemplo, bueno, pues en principio vamos a suponer que los padres no lo estamos haciendo mal, que les preparamos para las frustraciones, etcétera, pero de alguna forma hay problemas a veces que no se ven, ¿no? Es decir, nuestros hijos pues pueden frustrarse y nosotros no nos damos cuenta.
porque quizás los padres habitualmente no somos psicólogos. Entonces, ¿qué síntomas son los que pueden mostrar nuestros hijos, por ejemplo, que nos están mostrando que algo no está funcionando bien en ese equipo? Porque su comportamiento pues, dista mucho de lo que queremos, pero no nos atrevemos tampoco a decirle cosas. ¿Cuáles son los síntomas un poco de que no está funcionando bien esas gestiones un poco emocionales, esas frustraciones, el saber, a veces, claro, los hijos pues, pueden hablarnos o puede que no. Nosotros tenemos alguna, como padres, alguna capacidad, un sexto sentido, o tenemos que adquirirlo para saber cómo podemos ver que ese hijo efectivamente tiene un problema y que no lo hemos captado hasta ahora. Pues en casos donde se está viendo agresividad, donde al principio van a gusto a entrenar, las horas de entrenamiento en baloncesto, y ves que no van a gusto, que ya no les gusta, ¿no? Y ellos te van diciendo que no quiero ir, a veces por influencias, porque los amiguitos se van a jugar otra cosa o porque hacen, entonces ahí hay que preguntarse qué es lo que está pasando. Y si aún así no es el caso, por ejemplo, Estíbaliz, y si ocurre que ese jugador, ese chaval, quiere ir a entrenar, etcétera, pero sin embargo se le ve como esa frustración, ¿no? A veces, porque como bien decís también, el baloncesto es una labor de equipo, con lo cual ya no depende de sí mismo, claro, depende del conjunto. Claro, Ahí hay otro factor a veces que es complicado, ¿no? ¿Cómo esa resolver frustración eso? quizá pueda venir de ese fracaso que estaba hablando Luis, ¿no? Pero al final el fracaso es algo relativo, porque tiene que ver con tus expectativas y con tu interpretación y valoración que hagas, ¿no? Entonces, desde casa sí que se puede, ¿no? Bueno, pues hablar sobre ello. Bueno, vamos a jugar para pasarlo bien y lo ideal es que cada uno se supere a sí mismo, ¿no? Cuando hay un problema realmente de agobio, de frustración y de llevarlo mal, los padres podemos observar también otro tipo de cosas que lo que los psicólogos llamamos la comunicación no verbal. Por ejemplo, tienen falta de apetito, les cuesta dormir, están más irritables, están más mosqueados, se muestran más ansiosos, les sudan más las manos, tartamudean, de alguna manera no les gusta la comida que habitualmente comen, están de peor café antes del partido o después y tal. Cuando vemos esas cosas un poco más espontáneas, entonces ahí tenemos que preguntarnos realmente si le estamos haciendo un favor o no. Y por encima de todo les tenemos que preguntar a los chavales, oye, ¿esto te gusta? ¿Esto para ti es importante? No vamos a vivir de esto probablemente, pero bueno, ¿hasta qué punto quieres que insistamos en esto, ¿no? Esto pasa no solamente en el baloncesto, sino en otros tipos de actividades que requieren mucho tiempo de entrenamiento. Estoy pensando, por ejemplo, en los músicos, ¿vale? Cuando yo conocí hace tiempo una chica que tocaba el piano, pero casi ya profesional o sin el casi, y se pasaba, pues no sé si la friolera de 6 o 7 horas al día tocando, además de todo lo demás. Entonces llega un momento en la vida social de la gente que decimos, bueno, tenemos que parar o seguir o darlo todo, ¿vale? Y ahí tenemos que darnos cuenta si hay indicadores no verbales, indicadores más espontáneos de cómo te dicen las cosas, si lloran más de lo habitual, si, como decía antes, si dejan de tener apetito, o si han perdido peso, o si están más irritados, o se enfadan más con sus hermanos, o menos, o tal, o ya no les gusta la serie de televisión favorita, o dejan de rendir en el colegio. Cuando estamos preocupados estamos viendo eso, debemos empezar a preocuparnos, ¿no? Por eso realmente cuando preparamos a un deportista de élite desde las categorías inferiores tenemos que hacer un abordaje integral, tenemos que abordarle a nivel educativo, a nivel de colegio, a nivel de amigos, a nivel de familia, a nivel de todo, para que no se nos vaya por ningún lado, ¿vale? Porque hay chavales que tienen éxito, al baloncesto no lo sé muy bien, pero en otros deportes con 20 años están ya jugando en la máxima competición. Dices, ¿estos están preparados para tanto éxito? Yo creo que no. Es que ahí va un poco la pregunta, bien ahora que hablabas de estudios y demás, esa conciliación, ya no voy a decir familiar, sino el tema estudios y deporte, baloncesto. Claro, porque al final, para llegar a intentar superarse a sí mismo, etcétera, requiere, pues no entrenarse a lo mejor 1 o 2 días a la semana, sino varias, 4 o 5 días. Eso hay que conciliarlo con los estudios, que lógicamente estamos hablando de edades ya tempranas, es complicado, ¿no? Es decir... es obligatorio que tengamos una autodisciplina del chaval en cuestión. Es decir, si no tenemos esa autodisciplina, tenemos que ir olvidándonos, ¿vale? Tenemos que saber que este chaval es capaz por sí solo de que si entrena lunes, miércoles, viernes y luego hace un par de partidos sábado y domingo, el martes y el jueves sí o sí él mismo se va a poner a sacar con sus deberes, sus tareas, sus exámenes y tal, y lo va a sacar medianamente bien. Cuando le está costando ya, tenemos que elegir, porque no le estamos dando tanto beneficio y tanta cosa buena, ¿verdad? En el deporte no está aportando tanto, le estamos quitando de otras cosas. Cuando uno es capaz de llevar todo eso, estamos hablando de una capacidad elevada o adecuada o alta o buena para poder llevar esto, ¿no?
Hay un psicólogo famoso que igual la gente conoce, Howard Gardner, que habló de las inteligencias múltiples y habló de 8 tipos de inteligencias y una de ellas es la deportiva, ¿vale? Uno puede ser muy hábil en lo deportivo, pero muy poco hábil en lo interpersonal o intrapersonal para conocerse a sí mismo, o la lógico-matemática y tal y cual. Cuando tenemos un buen deportista de categorías superiores, imagino que del estilo Pau Gasol o algún otro, es posible que tengamos más de una inteligencia alta, es decir, la inteligencia relacional, es decir, cuando uno llega a etapas altas ya del deporte, tiene que saber relacionarse con los medios, por ejemplo, no puede ser que se quede parado y no sepa qué decir, tiene que saber relacionarse con gente diferente, en ambientes con presión, tiene que tener varias de las habilidades, ¿no? Entonces, no solamente hay que trabajar que metas muchos triples, sino que seas un poco también buen competidor, buen compañero de equipo, porque si no, ¿quién quiere en un equipo de baloncesto a alguien que solamente coge la pelota y se lo hace todo? Yo creo que eso no lo quiere nadie, ¿no? Solo una exhibición de los Globetrotters. Pues mira lo que hago yo del revés y haciendo el pino. Pues muy bien, pero eso no te va a valer. Quizá con eso, no sé si me respondes de alguna forma una pregunta que quería yo, o un ejemplo, hacer una suposición, ¿no? 2 jóvenes que tienen aptitudes deportivas para el baloncesto, que compiten de tú a tú, y sin embargo después vas viendo que pasan los años y uno de ellos llega a cotas más elevadas que otro. Sin embargo, pues una igualdad, muy parecido, son supuestos lo que estamos diciendo, pero el factor psicológico es muy importante, ¿no? La forma de tratar quizás todo eso que estamos hablando para que uno haya podido llegar a ese punto, y quizás con eso me estabas respondiendo un poco, Luis, esa pregunta, ¿no? Es decir, el tener varias inteligencias de alguna forma. Eso, ¿no? Es necesario que sepamos desenvolvernos con los demás, que sepamos hablar con el entrenador, con el manager, con el contrario, darle la enhorabuena cuando perdemos y el otro gana, darle la enhorabuena, ser capaz de hablar con los medios, de jugar en un equipo, en un sitio, en una cancha deportiva adversa, adaptarte rápidamente con muy poco entrenamiento y rendir exactamente igual. Es decir, tenemos que tener varias habilidades para que realmente uno despunte hacia categorías superiores, ¿no? Entonces, por eso, no solamente para el baloncesto es bueno, o sea, es necesario saber meter triples o mates, sino realmente gestionar un poco todo. Y probablemente el que a la larga sale ganando es el que a la larga tiene todo eso. Y ahí es donde los psicólogos podemos tener en nuestro trabajo abordaje de entrenar el control de la ansiedad, en control de las emociones, en control de la ira. Por ejemplo, todos hemos visto en baloncesto, no sé, porque un ejemplo no te sabría decir, pero por ejemplo, Carles Puyol en el fútbol es la persona que puede calmar los ánimos cuando uno se enfada. Ricky Rubio me parece que lo hace en alguna ocasión, ¿verdad? Hemos estado mirando antes unos vídeos antes de venir. Es decir, cuando sabe realmente que, bueno, esto es un juego, vamos a jugar yo contra ti, te voy a dar lo máximo, pero no va a pasar de ahí, o sea, y lo que está en la cancha se queda en la cancha. Esa inteligencia por encima del justo del pase y del driblar y tal es lo que tenemos que trabajar, y eso se aprende porque no deja de ser una habilidad. Hay gente que puede tenerlo más de base o más de, ¿sabes?, ir más con ello desde el principio, pero se puede trabajar y se puede gestionar. Muy importante lo que he dicho antes, las autoinstrucciones, el lenguaje interno que tenemos, ese lenguaje es fundamental. No puede ser que faltan 5 minutos y nos vamos perdiendo y nos digamos a nosotros mismos, esto se ha chafado, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No, tenemos que mandar un mensaje positivo de voy a intentarlo. ¿Todo está perdido? Bueno, no lo sé, yo lo intento y se acabó. Mensajes positivos para que nos pongan en un punto de sacar lo mejor de nosotros mismos siendo realistas. Desde dentro de la cancha, los propios jugadores, como también desde fuera el ambiente que haya, ¿no? Es decir, ser positivo en ese aspecto, ¿no? Eso es, y saber, por ejemplo, que si vamos a una cancha contra el ambiente va a ser negativo y darlo por hecho. Claro. Y saber que si nos están pitando es una buena señal. Por ejemplo, ¿no? Cuando damos, por ejemplo, en el despacho, cuando damos alguna charla, formación a colegios o a otras instituciones y tal, siempre pasamos al final unas valoraciones, unas evaluaciones, y yo calculo siempre que aproximadamente el 2 o el 3% de los asistentes siempre te evalúan mal. Siempre, hagas lo que hagas. Entonces yo digo, bueno, mira, ya está el raro, el que nos ha evaluado mal, luego algo lo he hecho bien. O sea, ese mensaje positivo tenemos que mandarnos. Oye, Luis, o Estíbaliz, el tema de neurofeedback, biofeedback, parece ser, yo por lo que he leído un poco, que son procesos, bueno, a través de software, etcétera, que incluso hay jugadores de élite que lo utilizan. Como psicólogos lo podéis trabajar para todo tipo de personas, pero en el terreno deportivo sería conveniente, por ejemplo, para lograr una mayor concentración, para que haya un mayor rendimiento de ese jugador de élite. ¿Para qué sirve esto? Mira, el cerebro continuamente está emitiendo una actividad eléctrica, ¿vale? Entonces, con un ordenador portátil y unos aparatitos especiales de última tecnología que nos venden en Canadá, medimos de alguna manera las ondas cerebrales que está emitiendo el cerebro. ¿Qué pasa? Que en estados de concentración hay más un tipo de onda y menos otra, y en estados de excitación es al revés. Entonces tenemos que entrenar a la gente a poner la onda en su sitio. Entonces a través de la pantalla vemos cómo está nuestro cerebro, qué onda está emitiendo, si estamos más desconcentrados o más concentrados. Entonces a base de ese entrenamiento, que no deja de ser una especie de rehabilitación, ¿vale?,
con un montón de sesiones, vamos poniéndonos en modo tranquilo, por así decir, en modo controlado, y eso lo podemos evocar en la cancha. Esto lo hace Pau Gasol, lo hace Fernando Alonso, lo hace deportistas de élite, ¿vale? En Estados Unidos está muy instaurado, aquí en nuestro alrededor se va instaurando poco a poco, en Bilbao somos pocos centros los que lo tenemos, pero bueno, de alguna manera es algo que va un poco hacia adelante, ¿no? Esta mañana, sin ir más lejos, he visto una noticia de un americano que, basándose en lo mismo, ha diseñado y está produciendo unas gafas en las que te las colocas, tienes 3 sensores, como hacemos nosotros, uno a los 2 lados y otro arriba, en un punto determinado del cráneo, ¿vale? En el que recoge muy bien las ondas, y entonces esas gafas se oscurecen si no estamos concentrados y se ponen transparentes el cristal cuando estamos concentrados. Entonces, al final es decir, cuando un entrenador, perdón, o un padre le dice al padre, pues lo que más veo pocas madres en los entrenamientos, pero un padre le digo, venga, pero a ver, estate atento. Claro, el chaval igual no sabe ya, con el furor de la historia, no sabe cómo se hace para estar atento. Cuando tú te has entrenado en esto, has visto que el ordenador, cuando tú te concentras, baja una determinada onda y sube otra. Entonces, vale, me tengo que poner como cuando estaba ahí, vale, entonces, boom, me bajo y entonces soy capaz de rendir más. O sea, que eso es para lo que sirve esto, ¿cómo podríamos denominarlo? ¿Terapia? Es ¿Tratamiento? ¿Qué es exactamente? Es una rehabilitación. Es un entrenamiento donde recibes una retroalimentación de cómo están esas ondas, entonces en cuáles te tienes que mover tú exactamente para rendir al máximo. Entonces, pues para los peques hay con juegos, hay cosas mucho más divertidas, y para adultos lo mismo. Claro, y el biofeedback, que está relacionado también pues para todo el tema de relajación, de bajar esos niveles de ansiedad, de hacer por imaginación guiada. Imagínate que estás en un partido, que estás estresado, que estás a punto de perder, se acaba el tiempo, te imaginas esa situación, ¿no? Vale, ahora intenta relajarte y bajar todos esos niveles. Y yo me pregunto, ¿esto está al alcance de cualquiera? ¿Está al alcance de los equipos, por ejemplo, de baloncesto amateur? Hombre, depende del presupuesto, esto? depende del presupuesto que tengas, ¿no? Son aparatos en principio caros, pero que bueno, que requieren no tanto del aparato, sino de alguien que lo sepa controlar, ¿vale? Porque hace falta una formación específica también. No se puede usar a tutiplén para todo el mundo, ¿vale? Tenemos que saber el punto de partida del que parte cada persona, la línea base de cada jugador, de cada persona, y saber qué es lo que queremos entrenar y darnos un tiempo. Esto no es magia tampoco, ¿vale? Tenemos que tener unas cuantas sesiones, ¿vale? Mínimo 30, 40, vamos a ir entrenando poco a poco y vamos a ir viendo cambios. Se ven cambios y se ven a nivel matemático, es decir, como las ondas se miden, tienes una puntuación de ratio entre ondas Z, ondas beta, no sé cuánto, y al final has tenido tanto, pues mira, ha habido un progreso o tal. Y es, al fin y al cabo, otro tipo de entrenamiento, ¿vale? Se conoce muy poco el funcionamiento cerebral, pero lo poco que se está conociendo, pues bueno, eso es una cosa que nos puede aportar y es una aplicación que habitualmente no se utiliza en los deportes más un poco de andar por casa, sino que se utiliza más dirigido a la terapia, ¿vale? La terapia con niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y con adultos estresados o con niveles de ansiedad que tenemos que aprender a controlar. Pero luego lo podemos generalizar a otros ámbitos, como por ejemplo el deporte. Se usa poco, ¿por qué? Supongo yo, porque son equipos caros y que requiere una persona especializada. Claro. Entonces, cuando tienes un presupuesto limitado que tienes que elegir en qué gastarlo, pues imagino yo que lo gastas en otro lado, ¿no? Pero bueno, ahí está. A nivel personal se puede hacer. En Estados Unidos, por ejemplo, lo cubre la Seguridad Social, para que nos hagamos una idea. Es que eso había leído, o en Canadá, ¿no? Y en Canadá, y en Alemania, es un tratamiento, ¿no? de primera elección, ¿no? Entonces, en vez de la pastillita para que te controles, te meten a hacer un entrenamiento en esto. ¿Llegará aquí? Pues llegará, imagino, como todo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Lo de siempre, de veces que avanzados están otros países para ir aplicando un poco este tipo de terapias o tratamientos, ¿no? Y aquí, sin embargo, que podría con esto resolverse muchos problemas educacionales, lógicamente, pues de posturas o formas de ser de un menor, por ejemplo, y a nivel deportivo, pues por cómo mejorar, por ejemplo, pues o tener más éxito ese propio jugador. Por cierto, que a nivel, por ejemplo, deportivo, también cada vez hay equipos ya de élite, vamos a decir, que tienen un psicólogo, por ejemplo, que está detrás un poco de los jugadores para ver un poco el funcionamiento, etcétera, pero no todos. A nivel de baloncesto, por ejemplo, no se oye mucho hablar de que haya un psicólogo, por ejemplo, en ese equipo. Es algo que yo considero que puede ser importante viendo lo que me estáis comentando, ¿no? Es decir, claro, que todos... Al fin y al cabo, ¿de qué se trata? No se trata de nada que no llega a nuestro alcance. Se trata de entrenar y de enseñar y de aprender. Solamente se trata de eso, ¿vale? La gente, cuando habla del psicólogo, a veces se identifica con un tipo de intervención y un tipo de orientación menos directiva y más, entre comillas, esotérica o misteriosa o tal. No se trata de eso, se trata de observar conductas, de ser consciente de sentimientos y de manejar hasta cierto punto los pensamientos y las ideas que tenemos y jugar con eso y entrenar eso, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos utilizando, qué potencial tenemos y cómo podemos desarrollarlo. Entonces, el papel del psicólogo es enseñar, acompañar,
dirigir, orientar, estar en el equipo, gestionar esas emociones, gestionar la frustración, dar herramientas para que cada persona luego lo haga. Por ejemplo, nosotros en la consulta vemos mucho que uno de los mayores progresos que la gente hace cuando viene está en las primeras sesiones. Y realmente en las primeras sesiones no hemos hecho nada, o muy poco, estamos evaluando, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene un potencial ya en sí mismo, ¿sabes? La gente cuando viene dice, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto diferente. Yo, un jugador de baloncesto que juega muy bien, pero se cabrea más de la cuenta, o yo quiero controlar mi cabreo. El hecho de empezar a hablar con un psicólogo ya hace que él intente controlarse, porque tiene esa voluntad. Para que el psicólogo funcione, tenemos que poner 3 elementos en juego. El primero, la voluntad de la persona que acude, es decir, no podemos, los psicólogos no pueden hacer nada si uno no quiere, quiere decir, yo voy a hacer algo cuando tú colaboras conmigo. El segundo es la conexión personal que tenemos entre tú y yo, cómo tú te vayas fiando y me legitimes, como yo te voy entrenando en estrategias y tal que te van a servir. Y el tercero es que yo utilice contigo las herramientas que están empíricamente demostradas. La psicología es una ciencia joven, desde el año 1886, con los primeros laboratorios de psicología en Alemania y en Estados Unidos. Es una ciencia joven, quiero decir, pero es una ciencia basada en evidencias. Cuando es un psicólogo clínico con esa formación seria, ¿vale?, tenemos esa posibilidad de aumentar. Evidentemente, a un jugador de baloncesto que no sea hábil físicamente, el psicólogo poco le podrá hacer, ¿vale? Pero cuando ya tenemos un rendimiento podemos mejorar la parte más emocional, que es la que muchas veces al resumen de un partido decimos que falla. Es que ha podido por los nervios, ha podido porque se ha pensado que el otro rival no era suficiente. O sea, al final términos y historias que uno lo puede aprender y enseñar, que son las palabras clave aquí, a poderlo hacer de otra manera. Bueno, la verdad es que es muy apasionante todo este mundo y la relación que puede tener con el baloncesto y cómo también se pueden lograr mejorar resultados y no solamente a nivel de élite, porque igual que, por ejemplo, desde el Centro Delta Psicología, se hacen charlas, por ejemplo, con las asociaciones de padres, de colegios, etcétera, pues ¿por qué no? También podría ser con equipos de baloncesto para ver un poco qué puede fallar o cómo pueden mejorar, por ejemplo. Sería viable. La cuestión es que, Luis Estíbaliz, el tiempo también en esto, jugamos un poco como en cancha, se nos acaba el tiempo, tenemos que hacer una pausa publicitaria y volvemos también después con la actualidad del Bilbao Basket. Hasta ahora. Seguimos hablando de la actualidad del básquet en Vizcaya. Entramos en nada con el tema relacionado con el Bilbao Basket y con nuestro colaborador Juan Carlos Romo. Pero antes, una última pregunta quería hacer yo a Estíbaliz, Lancho o Luis de la Herrán, de este gabinete de psicólogos Centro Delta Psicología. Me imagino que habrá hechos relacionados con el deporte, curiosidades, o de cómo a veces, si no hacemos bien las cosas, o hay ciertas presiones, por ejemplo, un jugador o un chaval puede ir su carrera un poco al traste o odiar incluso el baloncesto. Hace unos meses hemos tenido en la consulta a un chaval que tenía entre, yo creo que 11 12 años, ¿vale?, con una técnica muy buena, por lo visto, con un futuro muy prometedor, pero que realmente se le había presionado más de la cuenta y entonces al final acaba también súper medicado, acaba con una presión demasiado grande y al final lo ha tenido que dejar. Yo creo que ahí la familia quizá o el entorno no ha sido capaz de ver que se le estaba sobrecargando porque realmente era tan bueno, tenía una técnica tan buena y un físico y una preparación y todo apuntaba bien, sí, pero realmente lo que se ha conseguido es romper ese chaval. Entonces emocionalmente ya no quiere saber nada con el deporte y ya se dedica a otras cosas, ¿no? Ahí creo que es un ejemplo de pasarse un poco de la raya. Tenemos que estar alerta de los indicadores no verbales que estaba lanzando muchos, ¿vale? Estaba lanzando muchos. Y hay mucho de culpa, tiene, vamos a decir así, el ambiente cercano y sobre todo la familia. Bueno, la responsabilidad, la culpa no existe. La responsabilidad es decir, yo voy a ver cómo lo puedo gestionar realmente. Cada uno hace lo que puede, al fin y al cabo, ¿no? Tampoco había maldad en ningún lado, pero no han sido capaces de ver esos indicadores de falta de sueño, por ejemplo, que fueron muy evidentes, de falta de bajar el rendimiento escolar de una manera muy evidente, el tema de los amigos, se les sobresaturó de ejercicios, de entrenamiento, tal, al final pues hemos tenido el efecto contrario y además emocionalmente pues no está bien. Ahora ya se recupera, pero... Bueno, pues de los errores también se aprende y por lo menos aquí que sirvan un poco esos ejemplos reales para intentar que quizás nuestros seres más cercanos no les ocurra lo mismo. A veces igual hay que recapacitar un poco antes de tomar ciertas decisiones o no presionar tanto, ¿no? Un poco a veces a nuestros retoños en este caso. Hablamos ya de la actualidad del Bilbao Basket. Juan Carlos Romo, hola, buenas tardes. Hola Richard, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos bien, podríamos estar mejor con la victoria del Bilbao Basket, sí, pero bueno, pues el CAI Zaragoza esta temporada que nos ha vencido en las dos ocasiones que nos hemos enfrentado.
Sí, una pena porque la ocasión la pintaba el Calva, sobre todo después del sábado que vimos como el FIA Juventud, uno de los que nos persiguen en la clasificación, pues perdía su partido frente al Moraván Andorra, ¿no? Toda la ocasión estaba que ni pintada para que Bilbao Basket habiendo hecho un buen encuentro en Zaragoza. Pero no fue así, Juan Carlos, pero de eso vamos a hablar en 20 segundos, ¿te parece? Y entramos en detalles. Desde la cuna del aceite Jaén, Casería de Huellar le lleva directamente a casa nuestro aceite de oliva virgen extra gourmet a precio de fábrica. 15 litros por caja por solo 48 euros y envío gratuito por la compra de 2 cajas. Venta directa en el 953 36 30 06 y en caseriadehuellar.com. Bueno, pues ahora, Juan Carlos, sí, efectivamente, hablamos de esa no victoria del Bilbao Basket. Las noticias durante la semana, en cuanto que eran positivas, es decir, que teníamos un nuevo jugador, Iker Salazar del Sornocha, que entrenaba con el Bilbao Basket. Después se sabía que, tras este partido, Alex Mumbrú ha igualado la marca de puntos de Marko Banic en la Liga ACB. Sí. Pues con el Atleti eran cosas positivas, vamos a decir así, pero la derrota no ha sido positiva. Y de lo malo, como bien apuntas, ni tan mal, ¿no? Hombre, sí. Ni tan mal porque excepto Unicaja de Málaga, todos los demás, hasta el FIA Juventud incluido, hemos perdido los partidos de esta jornada, ¿no? Pero el problema es que los de atrás vienen muy fuertes, ¿no? Tanto Valencia como Baskonia y como el propio CAI Zaragoza, pues vienen arreando en este último tramo de la competición. Y la cuestión es que Bilbao es que tiene ahora un tramo final de temporada muy malo, ¿no? Yo le llamaría la cuesta de enero con, fíjate, 9 partidos que quedan, 5 fuera de casa y 4 en casa, ¿no? Pero es que los 5 fuera de casa se encuentran rivales tremendos: Real Madrid, Barcelona, Valencia, Unicaja, la última jornada de Liga 34. Hombre, no quiero decir con esto que la situación del playoff se va a complicar, ni mucho menos, pero sí que esa cuarta plaza no estaba del todo asegurada, ¿no? Y sería, bueno, pues dada la temporada que hemos tenido y dada la situación que se planteó a lo largo de este verano, sería una pena perderla, ahora que prácticamente hemos estado todo el ciclo de la liga regular en esa situación privilegiada, ¿no? Bueno, las claves de la derrota, si me permites, Richard, pues yo las fijaría en que la aportación de CAI Zaragoza de la gente de banquillo fue muchísimo mayor que la de Bilbao Basket, ¿no? Nosotros teníamos un banquillo bastante roto, en el sentido de que no había muchas rotaciones y muchos cambios posibles, ¿no? La baja de Dejan Todorovic por la sanción, la de Izan Ragui, la poca aportación de Danilo Angius, y que parece que corremos el riesgo de que se va a convertir en un segundo caso Fran Pilipic al ritmo que van las cosas. Curioso lo de este chico, porque ha pasado de jugar bastantes minutos o minutos importantes dentro de las, diría, 17 primeras jornadas, a pasar casi desapercibido en este último tramo de la segunda vuelta, ¿verdad? Y luego hay otro factor determinante, que es las 3 faltas personales que comete Dairis Bertans los 7 minutos del primer cuarto, y una pena ese inicio de último cuarto con 55-54, y a partir de ese momento el equipo absolutamente fundido, ¿no? No olvidemos que Alex Mumbrú jugó 38 minutos, que es unos guarismos tremendos para jugador, ¿no? Yo creo que llegaron fundidos, lo dijo Sito, sin energía y con la imposibilidad de poder frenar a la erupción de un chico joven como espera Tomás, pues que nos sorprendió a todos con esos 17 puntos. Oye, por cierto, de la sanción de Dejan Todorovic, ¿qué se sabe? Porque... Pues absolutamente nada. El comité de apelación debe estar apelando la margarita, si se me permite la tontería. No entiendo, sinceramente. Yo ya dije en su día que me pareció un error que Bilbao Basket recurriese, porque no iba a haber ningún cambio sustancial. Dejan Todorovic ha cumplido ya el tercer partido, el próximo domingo contra el Guipúzcoa Basket cumplirá el último, y yo sospecho que no va a haber ningún tipo de resolución a lo largo de esta semana, salvo que cambien mucho las cosas. En cualquier caso, de haberla va a ser reafirmar la sanción del juez único, el señor Montero, o sea que no espero cambios al respecto en ese sentido. Bueno, pues al final ese resultado CAI Zaragoza 76, Bilbao Basket 64, está claro que con esos guarismos, con esas puntuaciones tan bajas, es muy complicado vencer a cualquier equipo. Sí, porque en ataque estuvimos muy mal, hicimos un ejercicio inusitado de lanzamiento de tiro de 3 puntos con un porcentaje relativamente bajo, un 30%, 8 de 26, 8 de 27 creo recordar, y no solamente el tiro de 3 y el tiro de 2 con muy malos porcentajes, un 37% con un tiro de 2, pues prácticamente hacen imposible que tú puedas ganar un partido, ¿no? Y luego la pérdida del rebote defensivo también, ¿no? Es que con 40
hay un rebotes totales que te coge CAE Zaragoza, así es difícil poder solventar la papeleta, ¿no? Mal asunto en ese sentido, y curiosamente un partido en el que las pérdidas se minimizaron bastante, ¿no? Y que no hemos tenido el problema de otras ocasiones, ¿no? Es curioso que quizá cuando hemos tenido más pérdidas hemos podido sacar los compromisos, y sin embargo ayer, que defensivamente no estuvimos mal del todo, pero bueno, sin embargo el lanzamiento exterior, como te digo, no funcionó, y a pesar de esa aportación de 4 hombres de Bilbao Basket por encima de 10 o más puntos, pero como te decía antes, la aportación de Tobias Borg, los 0 puntos de Quino Colón, los 3 minutos de Daniel Angesi con 0 puntos, ¿no? Pues bueno, pues hacen inviable, ¿no? Que con una rotación escasa, si todo el conjunto no aporta... Y perdóname, y a pesar de todo ello, faltando muy poquito quizás para el fin de encuentro, todavía se puso el Bilbao Basket a un punto. Sí, en el inicio del último cuarto, si no recuerdo mal, ¿no? A partir del minuto 2 o 3 del último cuarto fue cuando se produjo la debacle final, ¿no? Cuando el equipo prácticamente está roto, cuando has hecho el último esfuerzo por acercarte a un punto en el marcador, y que ya, pues no, ya como decías, y todo, no te quedan fuerzas para poder solventar o sacar adelante el compromiso. Vamos a escuchar a Sito enseguida, pero antes nos debemos a nuestro sponsor, nuestro patrocinador, porque tan importante es la salud mental, ya que estamos hablando mucho de este programa de ello, como también la física, y en este caso una buena alimentación. Ya pueden disfrutar nuestros espectadores en su propio domicilio de auténtico aceite de oliva virgen extra gourmet a precio de fábrica, directamente sin intermediarios, desde la cooperativa de Torres, en Jaén. Casería de Huellar le va a llevar a su hogar el más exquisito aceite a un precio pues nunca visto. Aceite de oliva virgen extra en rama o filtrado, extraído en frío de la nueva campaña 2014-15, fabricado, elaborado y envasado por Casería de Huellar, con calidad certificada y bajo su consejo regulador y denominación de origen. Además, recordar que la distribución no solo se hace para particulares, sino también para hostelería. Y la promoción para nuestros espectadores, 15 litros por solo 48 euros y envío gratuito a su casa por la compra, además de 2 cajas, 30 litros y solo 96 euros. Aquí tienen, en este caso, pues bueno, unos productos de Casería de Huellar, desde el más pequeño hasta el más grande, que pueden, si quieren pedirlo, a través de su propia web, caseriadehuellar.com, o a través del teléfono 953 36 30 06. Recordar que el precio por litro, 3,20 euros, aceite exquisita. Damos prueba de ello porque, lógicamente, ya la hemos probado. Bueno, pues escuchamos ahora mismo, si te parece, Juan Carlos, esas declaraciones que hacía posteriormente al partido Sito Alonso. Nosotros queríamos llegar a un final un poquito más igualado, a falta de 3-4 minutos, con un margen de 4 o 6 puntos a favor o en contra. Pensábamos que nos llevábamos bien hasta un momento determinante, que en el 55-54, en el minuto 32 o 33, pues la verdad es que, aparte del trabajo global del CAI, pues Pere Tomàs, yo creo que ha decidido no solo con su acierto de 3 puntos, sino con su decisión y determinación a la hora de tirar, y sobre todo con su capacidad también de rebote ofensivo e incluso defensivo, ¿no? Está bien que hemos seguido luchando, hemos seguido intentando conseguir nuestro objetivo, pero al final no hemos podido, ¿no? Yo creo que hemos llegado demasiado justos de energía al final, y bueno, la única mala noticia un poco es que Quino Colón pues parece que se ha lesionado al final, en el último minuto, y que esperemos que no sea nada, ¿no? Pero nada más, hemos mejorado un poco nuestras salidas fuera de casa, nuestra energía y nuestra intensidad defensiva, pero para ganar al CAI hace falta todavía un poquito más, y vamos a intentar buscarlo. Estamos dolidos, no de igual manera por el partido de allí fue muy diferente, porque en el primer cuarto no hicimos las cosas que tenemos que hacer y luego nos costó mucho remontar. Pero hoy, la verdad es que las cosas que teníamos previstas hacer las hemos cumplido, y el CAI al final, pues en el último cuarto, durante todo el partido, ha llevado el partido bien, aunque estábamos donde queríamos. En el último cuarto, ese último arreón, no hemos podido con ellos, ¿no? Y me alegro, y sobre todo, pues sirve para que los dos equipos consigamos nuestros objetivos, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo ello, como decíamos, ni tan mal pinta para el Bilbao Basket, sigue a cuarta posición, con 17 victorias y 8 partidos perdidos. Sí. Y ahora hay que enfrentarse, que ahora vamos a ver enseguida imágenes, Juan Carlos, sí, al Guipúzcoa Basket, próximo sábado, 9 de la noche, en el Bilbao Arena, Miribilla. Sí. El partido de ida, recordar que nos vencieron, y no es precisamente un equipo pues fácil, sobre todo con el amigo Doblas y compañía. No, y sobre todo, como te decía antes, pues que estamos en un momento de la temporada en el que cada uno va buscando ya sus objetivos.
objetivos, ¿no? Los que están en situaciones todavía de poder hacer el playoff buscando los suyos, y equipos como Guipúzcoa Basket, pues que están a dos triunfos del descenso, ¿no? Y que también están buscando el objetivo de quedarse en la ACB para la próxima temporada, con lo cual que a nadie se le quite, que no tengamos en la cabeza que va a ser un partido absolutamente cómodo y sencillo, ¿no? Y sobre todo viendo la irregularidad que Bilbao Basket está teniendo en este momento, ya no solamente los partidos de fuera de casa, ¿no? En casa, pues con jugadores que a mí me sorprendieron negativamente, ¿no? Yo no sé si será porque tiene algún problema, Latavius Williams ayer también, ¿no? Con escasa presencia ofensiva, y eso que empezó muy bien con ese alley-oop, ¿no? Con ese mate espectacular que hace, ¿no? Pero en definitiva, lo que te comentaba antes de Danilo Angiusi, que me parece que es un jugador que tiene que ser clave en esta rotación, porque puede jugar la posición de 3, puede dar descanso a Darius Bertans cuando está cargado de faltas o porque tiene algún tipo de problema, y me da rabia, me fastidia, pues que este jugador ha pasado, como te decía, de ser importante dentro del equipo, porque yo creo que todos los jugadores de Bilbao Basket en los primeros inicios de la temporada fueron importantes, ¿no? Sobre todo a raíz de las lesiones de muchos de sus jugadores, y que ahora en este momento puntual pues están empezando a flaquear, ¿no? Y eso es un poco lo que me preocupa, ¿no? Y sí que me interesaría, o me gustaría al menos, más que interesar, pues que jugadores como Daniel Angiusi fueran recuperados para la causa, ¿no? No sé si habrá algún tipo de problema físico o no, o solamente es una cuestión psicológica de un mal momento, de una mala racha. Pero sí que considero que el jugador serbio debe ser vital para el futuro ruso de la temporada que nos queda. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre ese partido el próximo sábado, y después habrá 2 jornadas en las que ya el Bilbao Basket juega fuera. Sí. Importante, pues bueno, pues no hemos encadenado 2 derrotas consecutivas, creo, a lo largo de la temporada, con lo cual ahora toca ganar en este partido. Bueno, pero fíjate, como decía yo antes, Juan Carlos, es complicado. El Guipúzcoa Basket, de 15 veces que nos hemos medido, 9 victorias para el Bilbao Basket, 6 para el Guipúzcoa Basket, con lo cual no está muy claro. No, sin ninguna duda. Es un derbi bonito, interesante de ver, y bueno, imagino que habrá la motivación, ¿no?, de resarcirse por parte de los hombres de negro de esa derrota de ayer en Zaragoza, ¿no? Y sobre todo por ese gran momento que está atravesando la clasificación, ¿no? Estar cuarto clasificados con la plantilla que tenemos y con todos los problemas que hemos arrastrado a lo largo de la temporada, pues me parece que es un plus motivante para poder afrontar este partido con ganas y ilusión. Pues lo contaremos la próxima semana, como siempre. Juan Carlos, contamos contigo, la conexión habitual a partir de las 9 de la noche, y vamos a ver si lo podemos contar con una victoria. Ojalá. Bueno, gracias, Juan Carlos. A vosotros, un abrazo. Hasta la próxima. Agur. Agur. Bueno, recordar también que dentro de nuestro básquet de Vizcaya tenía lugar el 8º partido de la fase por el título de la División de Honor del baloncesto en silla de ruedas, Bilbao Bidaideak Bilbao BSR, y en este caso jugaba en tierras canarias. Al final hace Gran Canaria 51, Bidaideak Bilbao BSR 60. Ese partido con el cual se cierra la campaña, estupenda campaña del Bidaideak, con su presencia también en Europa, y bueno, ha terminado la temporada en 5ª posición, con lo cual, pues aunque en unos días en la ciudad madrileña de San Agustín de Guadalix, allí se ejecutará esa Final Four, por decirlo así de alguna manera, esa final entre los equipos que han conseguido las 4 posiciones, pero no estará en esta ocasión el Bidaideak Bilbao BSR. Sin embargo, pues ha hecho una buena temporada. Ahora ya les toca descansar, aunque supongo que tendrán muchísimas cosas en mente por hacer. Así que nada, suerte, y aún así, pues gracias por todos los triunfos y por esa temporada que han hecho hasta el momento. También recordar que nuestro básquet femenino, el Guernica Vizcaya, cae ante el Perfumerías Avenida 73-64, pero claro, hay que recordar que estamos hablando de la visita al líder de la Liga Femenina, y aún así le puso contra las cuerdas, pero en los instantes finales faltó el acierto. El GDK Vizcaya vencía al Durán Maquinaria Ensino 65-57, la Liga Femenina 2, y por tanto ya está, como quien dice, pues matemáticamente para meterse entre los 8 mejores equipos de la Liga Femenina 2 y buscar así las 2 plazas que dan derecho a disputar la Liga Femenina la próxima temporada. Así que suerte para las de Íñigo Sainz de Trápaga. Por otra parte, en ya la Adeco Plata, el vencía en la cancha del Iraurgidea Azpeitia por 87-90 en ese derbi euskaldun, así que buen papel también, y está acariciando además la clasificación matemática para los playoffs por el ascenso. Y en cuanto a la Liga EVA, el Santurtzi perdía ante el Mega Calzado Ardoy 63-57 en la cancha del equipo, como decimos, navarro. Y por otra parte, en ese derbi entre el Centro Estudios Miqueldi y Escarcha Claret, el equipo de Bilbao y el de Leioa, pues vencía el Miqueldi por 82-75, con lo cual todavía tiene esperanzas de poder
poder pelear por salir de esa fase ahora mismo en la que está de descenso. Están los dos equipos, pero solamente a una victoria de los equipos inmediatos, con lo cual pueden salir un poco, depende de los resultados que se den en las próximas jornadas, así que suerte para unos y para otros. Bueno, pues poco más que decir, que dentro de unos actos, por ejemplo, próximamente hay un laboratorio de edición de vídeo o observación de juego con motivo del 25 aniversario del Leioa Saskibaloi Taldea, organizado por la Asociación Vasca de Entrenadores de Baloncesto, la Federación Vizcaína de Baloncesto y la Federación Vasca de Baloncesto. Si hay tiempo lo comentaremos con un poquito más ya de detenimiento la próxima semana. Nosotros nos despedimos ahora mismo ya de nuestros contertulios hoy dentro de ese gabinete de psicología Centro Delta. Psicología, tiene más información a través de centrodelta.com, de su página web. Y Luis de la Herrán, psicólogo, junto a Estíbaliz Lancho. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañados y quizás, ojalá, Luis, Estíbaliz, pues hayamos dado algunas pautas o por lo menos algunas pistas para nuestros espectadores, padres, etcétera, por ejemplo. Esperemos un poco haber abierto un poco este espacio que a lo mejor ni existía, ¿no? A lo mejor no nos planteábamos que las emociones que se podían trabajar, se pueden enseñar y se pueden aprender. Pues Estíbaliz, más de lo mismo, que seguís trabajando también con esa gente joven, no tan jóvenes, porque además tenéis... No, desde luego, familias adultos, de... Es que a lo mejor igual tenéis que enseñar más a los adultos, igual a los padres, el terreno psicológico. Hay que tocar siempre las dos partes. Efectivamente, para prepararnos ante los jóvenes, que yo creo que a veces somos más complicados los adultos. Gracias y hasta la próxima. El próximo lunes, Bilbao Basket. Agur.